¿Cómo educar en un futuro incierto? La humanidad genera conocimientos en forma exponencial. Cada vez, en lapsos más cortos de tiempo, duplicamos el conocimiento. Y aún así, en lo que podríamos denominar la era del conocimiento, cada vez nos cuesta más entender el mundo que nos rodea. Es prácticamente imposible predecir el futuro. A 10, a 20, a 30 años, no tenemos ni idea cómo va a ser ese mundo. Y aún así tenemos que educar para ese futuro incierto. Por más esfuerzos que hagamos, nos está costando mucho poder comprenderlo. Y este avance del conocimiento interpela la forma que tenemos de educar. Hemos entendido hasta ahora, o hasta no hace mucho, que educar es transmitir conocimientos. Y ese ha sido como un poco el eje que hemos puesto en la educación. Y esa interpelación nos cuestiona lo cotidiano. Va un ejemplo. Hasta hace 60, 70 años, por poner un tiempo, dividíamos la vida en dos etapas. La etapa que aprendíamos y la etapa que aplicábamos los conocimientos. En este ámbito académico podríamos decir cuando sos estudiante y la etapa en que sos profesional. Hasta hace 60, 70 años no había cambios en el conocimiento que hicieran que tengamos que rever lo aprendido. Pasábamos toda la etapa profesional solo con lo que habíamos aprendido en esa primera etapa. Hará 50, 40 años, ya esta explosión del conocimiento empezó a cuestionar y teníamos que, de alguna manera, absorber conocimientos nuevos. Esto varía de acuerdo a las disciplinas, no todas las disciplinas han evolucionado de la misma manera, pero el conocimiento en términos general sí crece en forma exponencial. Eso lo resolvimos medianamente fácil. En realidad definimos que había que actualizar conocimientos adquiridos, aparecieron estos cursos de actualización y no nos pareció difícil resolverlo de alguna manera. Inclusive le llegamos a llamar educación permanente, ¿no? Como esa idea de que uno nunca termina de aprender. Pero no hace mucho ya no alcanzó eso. Y realmente estamos en una propuesta muy disruptiva. Hoy no alcanza con actualizar. Hoy esos conocimientos que adquirimos, que teníamos en una caja, en 3, 4 años los desechamos en su totalidad. Agarramos una caja nueva y la volvemos a llenar. Modificamos inclusive hasta nuestra disciplina. Eso evidentemente interpela cómo tenemos que educar. Venimos discutiendo los intelectuales, la gente que está en estos temas pedagógicos de la educación, vienen cuestionando esto de que el eje sea la transmisión del conocimiento y empezamos a hablar de que el eje de la educación tiene que ser el desarrollo de habilidades. Básicamente hablamos de 4 habilidades: análisis crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Y ahí nos empezamos a poner de acuerdo de ver cómo mutamos de este sistema que nos habla de transmitir el conocimiento a este otro de desarrollar habilidades. Análisis crítico. Sin ninguna duda es posiblemente la habilidad más vital a desarrollar. Hay quienes dicen que las generaciones futuras que no comprendan su entorno rifarán al azar su destino. Qué fuerte. Siempre le digo a mis alumnos que cuando yo era alumno, que tampoco hace tanto, acceder al conocimiento y a la información era complicado, era difícil. El saber estaba en los libros, palabras, letras, números,
y esos libros en las bibliotecas o en las librerías. Y en el aula un docente que transmitía esos conocimientos. Los libros eran caros y en la biblioteca siempre había pocos ejemplares y si te demorabas en ir a buscar el libro ya no había. Acceder al conocimiento era difícil. Pero en términos generales, ese conocimiento era bastante objetivo, si se quiere. Hoy es totalmente diferente. Nuestros jóvenes no solo que acceden al conocimiento en forma fácil, rápida, gratuita, sino que están bombardeados de información, aún no la busquen. Pero el problema de ellos es mucho mayor, porque ellos tienen que discernir la información que reciben. En términos generales, prácticamente un 90% de la información que reciben es tendenciosa. Busca que piensen de una determinada manera, pero por sobre todas las cosas buscan que consuman de una determinada manera. Ni hablemos que un porcentaje bastante alto de esa es directamente falsa. Por lo tanto, el desarrollo de la capacidad de poder analizar esa información que uno recibe, de detectar la parte que a uno le va a servir, de generar un criterio propio para responder a una pregunta, para desarrollar un proyecto, va a ser vital. La segunda habilidad es la comunicación. Y ahí también hay algo que me hace un poco de ruido. En la era del conocimiento, en la era de la ciencia y la tecnología, hemos simplificado la comunicación a niveles totalmente primitivos. Es más, me animo a decir que una figura en una cueva de la prehistoria tiene mucho más contenido comunicacional que un chat de un WhatsApp. Posiblemente hayamos simplificado esta forma de comunicarnos para poder tener 1 millón de amigos, 1 millón de seguidores, seguir a 1 millón de personas. Tal vez tenga que ser. Pero seguramente eso no va a alcanzar para poder contarle a otro lo que creo, contarle a otro lo que siento, y mucho menos para entender del otro lo que me quiere decir. Posiblemente tengamos que ser bilingües y tener una forma de comunicarnos en las redes y otra en nuestro ejercicio profesional y en la vida misma. En realidad no me imagino un ingeniero civil recorriendo una obra y mandándole WhatsApp a sus albañiles explicándole cómo armar una viga, una losa o llenar de hormigón. Hay algo ahí que hace ruido. Vamos a tener que desarrollar. Igual no son habilidades nuevas, son habilidades que tenemos que animarnos a darle un vuelco, a desarrollarlas mucho más. La colaboración. La humanidad es colaborativa. De hecho, si no fuésemos colaborativos, no hubiéramos puesto un hombre en la luna, no hubiéramos tenido los avances en ciencia y técnica que tenemos ahora. Pero aún así va a haber que darle también una vuelta de desarrollo. Hace no mucho, un equipo de trabajo interdisciplinario para resolver un problema, para analizar un proyecto, eran un grupo de conocidos alrededor de una mesa con un termo y un mate. Hoy, no mañana, hoy, un grupo de trabajo para realizar un proyecto es un grupo de personas que no están en el mismo lugar, que no hablan el mismo idioma, que no tienen el mismo desarrollo cultural y que tienen inclusive hasta distintos usos horarios. Poder colaborar, poder poner en sinergia las capacidades de cada uno para elaborar un proyecto, vuelve a ser mucho más difícil. Vuelve a ser una habilidad que hay que darle una vuelta y desarrollarla más. Por último, la creatividad. ¡Wow! Ser creativos. En un mundo homogéneo, con un pensamiento único, ser creativos es difícil. Hay que hacer un esfuerzo para ser creativo. Pero ser creativo va a ser la única manera de poder mostrar un diferencial del resto. Quien no sea creativo no va a tener oportunidades, porque no va a poder mostrarme nada que no me pueda mostrar cualquiera. La creatividad debería ser un eje principal en el sistema educativo y hay que trabajar fuertemente para eso. El año pasado, y este año algunos más, ya empecé
a recibir de mis alumnos trabajos hechos con inteligencia artificial, con esta aplicación ChatGPT. Ahora recibo y miro los trabajos y la verdad que se nota bastante aquellos trabajos hechos con inteligencia artificial que los otros. Me parece que lo que no estamos entendiendo es que la inteligencia artificial es una herramienta y pareciera ser que descargamos en la inteligencia artificial y le pedimos que sea creativa. Y creativos somos nosotros. Entonces, si no entendemos que es una herramienta y que no importa cuánta ciencia y técnica tenga, si yo no soy creativo, mi producto no va a ser bueno. Mi producto no va a ser bueno. Entonces hay que volver a insistir en este concepto de creatividad. A estas 4 habilidades, a mí me gustaría agregarle una que de alguna manera corre transversal a las 4, que es lo emocional. En un mundo cambiante, con un futuro incierto, poder mantener la mente en equilibrio va a ser vital. Va a ser vital. Hay que trabajar sobre lo emocional. Hoy es común que nos cuenten casos de jóvenes que tienen estrés, inclusive de niños con estrés. De hecho, pareciera ser que es una sociedad y un sistema que estresa. El estrés nos impide desarrollarnos. El estrés nos impide encontrarnos. Hay que trabajar con un objetivo claro en lo emocional. Hay que trabajar para generar la habilidad tal que una situación de incertidumbre, lejos de generarme estrés, me genere adrenalina, me genere el desafío y me motive para resolver ese problema. Lo emocional cada vez es más importante y es transversal a todo eso. Si medianamente nos empezamos a poner de acuerdo en esto, vamos a ver que si mutamos de un sistema educativo que hace eje principal en la transmisión del conocimiento por otro que lo hace del desarrollo de las habilidades, vamos a descubrir, por ejemplo, que para el primero alcanza con un establecimiento educativo de lunes a viernes de 8 a 16. Pero para el desarrollo de las habilidades nos vamos a dar cuenta que es 24/7. Y a lo mejor ahí empecemos todos a comprometernos un poco más en la formación de nuestros jóvenes. Cuando me invitaron a dar esta charla y empecé a darle vuelta en la cabeza y a elaborarla, obviamente, me disparaban un montón de cosas, ¿no? Que de hecho espero que también le disparen a ustedes, porque el objetivo de esta charla es dispararle que piensen cosas. De todas esas que me vienen a la mente ahora, recuerdo una que me decía algo así como me gustaría. En esta idea de unir lo emocional con otra habilidad, en este caso con la comunicación. Me gustaría mucho que un grupo de emojis, de corazones, de todos los colores, en un chat de algún WhatsApp, no nos haga olvidar la fuerza que tiene un abrazo. Y lo importante, lo muy importante, que es decirnos, te quiero mirándonos a los ojos. Por último, quiero dejarles una invitación y una reflexión. Quiero invitarlos a enamorarse de enseñar, a enamorarse de aprender y a trabajar juntos para desarrollar un sistema de enseñanza-aprendizaje que nos haga libres. Va la reflexión. La inteligencia artificial es una herramienta. Inteligencia artificial. Es un oxímoron. Lo artificial no es inteligente. Inteligente somos nosotros. Muchas gracias.